Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. Un sismo de 7.5 grados, magnitud Richter, sacudió hoy a México. En el epicentro se registró en Oaxaca, según el Sistema Sismológico Nacional de ese país. Hola, Diana. ¿Qué tal, Milton, amigos? Muy buenas noches. Según varios reportes, el movimiento telúrico duró aproximadamente 1 minuto y ha cobrado la vida de 5 personas. Con esta noticia empezamos hoy. Con una duración de 56 segundos, un potente terremoto de magnitud 7.5 sacudió este martes en horas de la mañana el sur y centro de México, en medio de la pandemia del coronavirus. El gobierno así lo confirmaba. El epicentro 23 kilómetros al sur de Crucecita, Oaxaca, por Huatulco. Minutos después, imágenes como esta se viralizaron, mostrando cómo el mar se alejaba de la orilla en algunas regiones, anunciando un posible tsunami. Piscinas desbordándose, estructuras colapsando, incluso trabajadores de una construcción tuvieron que sostenerse en medio de los cimientos para no perder el equilibrio. 2 hospitales que atendían a pacientes con COVID-19 fueron evacuados en su totalidad. Varios cables de alta tensión se desprendieron de los postes y así 22 millones de personas lograron sentir el terremoto. Durante los momentos de pánico, 5 personas murieron, 2 resultaron heridas y 15 quedaron atrapadas en un inmueble en el municipio de Crucecita, en el este de Oaxaca, epicentro del sismo. En un tercer y último informe, el gobierno mexicano aseguró que los daños materiales fueron menos de lo que se esperaba. Derrumbes, se rompieron cristales, se cayeron algunas marquesinas, bardas, pero nada grave. Además de Oaxaca, también se sintió en la Ciudad de México, donde la gente salió a las calles después de que sonaran las alarmas antisísmicas. Estados como Guerrero, Veracruz, Puebla y Chiapas también lo sintieron, pese a que las autoridades de Estados Unidos emitieron una alerta de tsunami con olas de hasta 3 metros para las costas de México, Centroamérica, Ecuador, Perú, así como Hawái. Horas después fueron desactivadas. Al sismo le han seguido más de 303 réplicas, la más fuerte de 5.6. Michelle Villasís, 24 horas. Los restos mortales del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, fueron sepultados en una ceremonia privada. La defensa de su esposa, buscada por la policía, pedirá un habeas corpus para que pueda acudir al cementerio a rendirle el último adiós. Banderas a media asta, listones negros en los marcos de las puertas, una corona de flores y fotografías. Así se rindió homenaje a Carlos Luis Morales en el edificio de la prefectura del Guayas, donde las actividades estarán suspendidas hasta el jueves, pues aquí se guarda el luto. En los exteriores del Camposanto Parque de la Paz hubo movimiento desde la noche de lunes, cuando los restos de Morales fueron trasladados desde los laboratorios de criminalística. Familiares y amigos llegaron para despedirlo en una ceremonia íntima, sin acceso a la prensa. Pero hubo un momento en que los simpatizantes de Morales, quienes esperaban afuera, irrumpieron en el Camposanto y entraron con banderas vestidos de blanco. Cerca del mediodía, Morales fue sepultado. Pero antes... Sin embargo, tras el fallecimiento de Morales, los procesos judiciales que se han iniciado por peculado y tráfico de influencias no desaparecen. Hay otros involucrados que deberán responder ante la justicia. Carlos Sánchez, abogado de Morales y de su familia, asegura que interpondrá un habeas corpus para que su esposa, Sandra Arcos, sobre quien pesa una orden de detención, pueda acercarse a la fiscalía a rendir su testimonio y al Camposanto a despedirse del prefecto. Hemos presentado una acción constitucional de habeas corpus con la finalidad de que una sala de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, el día de hoy, ojalá, si no más tardar mañana, resuelva ordenarle al presidente de la Corte lo que debió hacer, revocar la orden de detención para que, en primer lugar, Sandra Arcos, que ha comparecido ya dentro del proceso desde el 9 de junio, pueda presentarse voluntariamente ante la Fiscalía y además pueda acompañar, ojalá se alcance a darle un último adiós a su esposo. Morales falleció en medio de investigaciones que emprende la Fiscalía sobre presuntas irregularidades en los contratos firmados por la prefectura durante la emergencia sanitaria.
En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Susana González es la nueva prefecta del Guayas tras el fallecimiento de Carlos Luis Morales. González ya tiene la terna para escoger quién será su viceprefecto. Tras el fallecimiento de Carlos Luis Morales la mañana del pasado lunes, la prefectura del Guayas queda a cargo de Susana González, quien ocupaba el puesto de viceprefecta. Así lo establece el artículo 52 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COTAD, por lo que su posesión no necesita de mayores formalismos, explica Diego Ceballos, integrante de Gobernanza Local EC. No tiene que haber ninguna resolución de parte del órgano legislativo local, en este caso opera directamente lo que prevé la ley. El Consejo Provincial deberá ahora escoger a un nuevo viceprefecto, que será hombre para cumplir con la paridad de género. Además, su nombre saldrá de una terna que enviará la nueva prefecta. La terna, según lo establece el COTAD, deberá estar conformada por personas ajenas al Consejo Provincial y no existe un plazo definido para la designación del nuevo viceprefecto. La labor fundamental de un viceprefecto es reemplazar en el ejercicio del cargo ante la ausencia del prefecto, por lo tanto esto tendrá que ser considerado, quien evidentemente no se podrá ausentar del cargo en tanto no tenga una persona que la subrogue en sus funciones. La tarde de este martes se conoció que varios nombres ya empiezan a sonar en esta terna, entre ellos el del exalcalde de San Borondón, José Yunes, el exalcalde de Daule, Pedro Salazar, y del empresario turístico Nils Olsen. Vía telefónica, Salazar dijo estar a la espera de una confirmación de esta lista. González es militante del Partido Social Cristiano hace más de 15 años y goza de la confianza de su líder, el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. Incluso fue su asesora durante su administración en 2007 y 2009. En 2009 fue asambleísta de Guayas por el Partido Social Cristiano. Un avance con respecto a la labor de la mujer. Durante su paso por el Legislativo, presentó el proyecto de ley reformatoria al Código Penal y Código de Procedimiento Penal. En 2014 y 2018 fue concejal también por el Partido Social Cristiano y tras la llegada de Cintia Viteri a la alcaldía de Guayaquil, los recorridos junto a ella fueron más visibles que con su binomio, que la llevó a la prefectura. Fue González quien presidió la sesión extraordinaria del Consejo Provincial en la que se solicitó formalmente la salida de Morales. Según el Departamento de Comunicación de la nueva prefecta, hoy tendrá reuniones privadas y el próximo jueves, una vez que se cumplan los 3 días de duelo decretados en la prefectura, acudirá al edificio. Joana Ramos, 24 horas. Otro tema, el gerente de una compañía con la que la Corporación Nacional de Electricidad firmó un contrato por $420,000, asegura que su firma fue falsificada en todo el proceso. La empresa pública ya desembolsó $200,000 por los insumos que supuestamente compró. En plena pandemia, el 13 de abril pasado, la Corporación Nacional de Electricidad firmó un contrato de emergencia para la compra de insumos de prevención para la crisis sanitaria. 3 empresas participaron, pero la que cubrió las necesidades para la adquisición de mascarillas, guantes y equipos de protección, y a la que se le adjudicó el contrato de $420,000, fue a la Pharma. Tal como se plasmó en este documento donde aparece la firma del interventor de CENEL, Donald Castillo, y del gerente de la Pharma, Kevin Ponce. Desde el principio hubo problemas. Primero con la calidad de los productos. El alcohol no olía como tal, por lo que fue devuelto y restituido. Y 17,000 mascarillas N95 jamás fueron entregadas. Pero eso no es lo realmente grave. Lo peor, llega en este correo del 5 de junio. Cuando Kevin Ponce, el gerente de la empresa, asegura que en su calidad de gerente general de la Pharma, no estuvo en Guayaquil el día 13 de abril del 2020 cuando se suscribió dicho contrato. Entonces, ¿a quién CENEL le entregó el contrato de casi $500,000? Esa historia es la que estamos averiguando, esa historia es la que estamos verificando, la que estamos viendo efectivamente qué pasó, qué se hicieron. Porque hay que tener en cuenta también que previo a la firma del contrato, de acuerdo a los informes del administrador del contrato, se hicieron entregas. Entonces, sí hay cosas bastante raras que nosotros las estamos tratando de verificar. Diego Maldonado no estaba en el cargo de gerente de CENEL cuando este contrato se firmó, pero la empresa pública ya hizo un desembolso de $210,000 a la cuenta de no sabemos quién. Pues el gerente de la Pharma asegura que él no abrió la cuenta a la que se depositó el dinero. En un banco del Estado, como es el banco en el cual se sacó la cuenta,
no creo que sea tan fácil. Maldonado asegura que en el interior de CNEL están investigando el contrato que fue firmado a mano, según se lee, por el interventor Donald Castillo y por Kevin Ponce. En papeles todo está adecuado, pero ya en temas físicos de personas que hayan estado, solo la Fiscalía determinará si efectivamente hay algo raro o no en ese procedimiento. En la Fiscalía avanza una denuncia por supuesta falsificación de firma y otra presentada por CNEL, pues pese a que buscan liquidar definitivamente el contrato, habrían $90,000 más que aún CNEL tendría que pagar a la EFARMA, pese a que su exgerente asegura que no firmó el contrato. Entonces, ¿quién? ¿Con la complicidad de quién? ¿Y por qué? Dayana Monroy, 24 horas. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia ratificó la prisión preventiva que pesa sobre el asambleísta Daniel Mendoza y 2 personas más por el delito de delincuencia organizada. Fiscalía argumentó que existe un peligro de fuga. Fue la fiscal general Diana Salazar la que sustentó en audiencia la necesidad de que el asambleísta Daniel Mendoza y 2 procesados más continuaran con la medida cautelar de prisión preventiva. Aseguró que una medida alternativa no sería suficiente para garantizar su comparecencia en el proceso por delincuencia organizada, pues existe un peligro de fuga. Luego de una diligencia que tomó más de 2 horas, el tribunal, compuesto por los jueces Iván Saquicela, Daniela Camacho y David Hacho, ratificaron la prisión preventiva y declararon como improcedentes las alegaciones de la defensa. Y por la gravedad del delito, la connotación social, a nadie le pueden dar otra medida que no sea la prisión preventiva. La defensa del asambleísta Daniel Mendoza pidió que se valoren los elementos y aclaró que ser considerado como un presunto responsable directo no justifica una medida cautelar de carácter excepcional. No existe un riesgo ni un peligro de fuga, los elementos no son suficientes para determinar la participación de mi cliente. Como arraigo se presentó la dependencia laboral y también responsabilidades de carácter familiar. Teniendo en cuenta de que hay un menor que se encuentra desamparado al tener al papá y a la mamá en prisión. Desde el 6 de junio, el asambleísta Daniel Mendoza permanece recluido en la cárcel 4, ubicada en el norte de Quito. A él y 6 personas más se los acusa de participar en la adjudicación irregular del Hospital Básico de Pedernales en diciembre de 2019. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. El Pleno de la Asamblea Nacional decidió unificar las 2 denuncias presentadas por la asambleísta Tangi Vera y la asambleísta Verónica Guevara en contra de Daniel Mendoza, legislador que está en prisión preventiva, acusado por delincuencia organizada por los supuestos actos de corrupción en el Hospital Básico Pedernales. La comisión ocasional, integrada por Héctor Yepes, Javier Casanova y Ronnie Aliaga, tiene 10 días para elaborar un informe y decidir el futuro de Mendoza en la Asamblea. Los consejeros de mayoría del Consejo Nacional Electoral consideran que las acciones de la Contraloría, que les predeterminó responsabilidades administrativas, son una intromisión en el proceso electoral y no descartan denunciarlo ante el Tribunal Contencioso Electoral para pedir sanciones. Pasaron de recibir amenazas a darlas. Los 3 consejeros electorales, sobre quienes pesa una posible destitución y que tienen 30 días para defenderse, aseguran que lo actuado por la Contraloría General del Estado es una intromisión en el proceso electoral y no descartan ninguna acción, inclusive denunciarlos. Entorpecer un proceso electoral en marcha pasa a ser, según el Código de la Democracia, una infracción gravísima. Lo estamos analizando con las áreas técnicas y jurídicas y nosotros nos pronunciaremos en el debido momento. No se descarta esa posibilidad de poner esta denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral. Dicen que la predeterminación de responsabilidades administrativas que les notificó la Contraloría, con posibilidad de destitución y sanción económica, no está en firme. Estamos ante un tema de carácter netamente administrativo, que contiene una potencial sanción desproporcionada. Y si quiere el pueblo ecuatoriano saber cómo actuará Estela Cero, tiene que saber que será en el marco constitucional. Además, desde el CNE aseguran que hubo contradicción en los informes. Sin embargo, la Contraloría ha insistido en que las 4 organizaciones políticas que debieron perder su registro incumplieron con los requisitos constitucionales y legales. Mientras tanto, los consejeros aseguran que se mantienen firmes en la organización del proceso electoral que se acerca. Y vamos a seguir trabajando
por el proceso del 2021. En los próximos días darán a conocer su decisión respecto al cambio o no de la fecha de elecciones en el calendario. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Más noticias. Según el ministro de Salud, la tasa de contagio de coronavirus en Quito se ha reducido al 0,76% y es una cifra alentadora, dice el ministro. Mientras tanto, el vicepresidente Otto Sonnenhorstner admite que la atención hospitalaria en la capital está llena, pero que ningún paciente se queda sin recibir atención. Tras un recorrido por el Hospital Eugenio Espejo de Quito, uno de los más grandes y primeros en ofrecer atención a pacientes de coronavirus, el vicepresidente de la República, el ministro de Salud y el presidente del COE provincial ofrecieron cifras de la pandemia, especialmente en Quito. El sistema hospitalario de Quito está lleno, ¿ya? Estamos ampliando según el requerimiento. Y que las camas se irán incrementando de acuerdo con la necesidad, dijo, al anunciar que pronto se sumarán 11 camas de unidad de cuidados intensivos y que se proyecta un número mayor. Y estamos recibiendo posiblemente hasta el fin de semana 100 respiradores mecánicos. Estimamos que se necesitan unas 30 UCIs más en Quito, si es que la tendencia continúa. El ministro de Salud dijo que ningún paciente se queda sin atención médica. Admitió que es cierto que hay enfermos que esperan una cama de cuidados intensivos, pero explicó que mientras tanto reciben atención en cuidados intermedios. En los sitios de emergencia los pacientes están recibiendo el tratamiento que deben de tener, con sus ventiladores, con su equipo técnico, con sus médicos. Si necesitan pasar a una unidad de cuidados intensivos, lo van a hacer. Y de manera optimista dijo que en Quito la tasa de contagio se ha reducido. Tras un análisis comparativo en la región, en países como Argentina y México es de 1,2%. En Brasil la tasa de contagio es del 1%. Y en Quito particularmente es aún más baja, señaló. Al llegar a 1 o menos de 1 es lo ideal. Quito está en 0,76. Eso es muy, muy bueno. Sin embargo, el ministro pidió que esta cifra alentadora y la capacidad que tiene ahora Quito para enfrentar la pandemia con 253 camas UCI no significa que los ciudadanos debamos relajarnos. El distanciamiento social se debe mantener, dijo. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. 400 toneladas métricas de insumos médicos llegaron al país y serán distribuidas en los hospitales en donde se atiende a pacientes con COVID-19. El presidente Lenín Moreno recibió el cargamento adquirido por $4 millones. Hasta una de las bodegas del aeropuerto Mariscal Sucre al oriente de Quito llegó el presidente Lenín Moreno para recibir un cargamento con 400 toneladas métricas de insumos médicos que serán destinadas a las casas de salud que atienden pacientes con COVID-19. Las mascarillas que van a servir para los médicos y el personal de salud, las batas y los visores. Creo que es una adquisición lo más conveniente, además para poder cumplir con nuestra principal prioridad, que es salvar la vida y proteger la salud de nuestros conciudadanos. Esta es la primera parte de la adquisición que realizó el Ministerio de Salud, pues en total se compraron 865 toneladas métricas, financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo. Precisamente su representante en Ecuador, Fernando Quevedo, señaló que esta compra se realizó en la plataforma de la Organización Mundial de la Salud, para hacerlo de forma transparente. Presidente, le aseguro, lo estamos haciendo con todos los procedimientos de transparencia para asegurar que no haya ningún desvío de recursos. Quevedo además indicó que desde marzo el BID ha realizado varios desembolsos, los cuales llegarían a sumar $700 millones. Pero el Ministerio de Salud no será el único en adquirir estos implementos. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social también hará una importación por más de $1 millón, pero aún no se conoce cuándo llegarían estos insumos. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Las autoridades sostienen que hay una alerta por el aumento de violencia contra niños y adolescentes en el país. La Fiscalía ha registrado 110 delitos sexuales, además de 15 muertes violentas contra menores en lo que va de la pandemia del COVID-19.
Las cifras son escalofriantes. A nivel nacional, 21 niños, niñas y adolescentes han sido abusados sexualmente. 10 han sido asesinados por personas de su grupo familiar. 10 menores de edad se han suicidado. 110 delitos sexuales registró la Fiscalía General, además de 15 muertes violentas contra niños, niñas y adolescentes. Esto únicamente en el marco de la pandemia por el coronavirus. Estas duras cifras fueron proporcionadas por el Consejo de Protección de Derechos en la Asamblea Nacional. Se ha hecho alertas efectivamente en cuanto al incremento de la violencia en contra de niños, niñas y adolescentes. Otra cifra preocupante que entregó la Asociación de Municipalidades del Ecuador es la desaparición de cerca de 200 menores durante la pandemia. El 70% mujeres. Estas desapariciones, muchas voluntarias por problemas sentimentales, drogas o violencia intrafamiliar. Esta información fue analizada y debatida en el Grupo Parlamentario de Derechos de los Menores con el fin de conocer las acciones de los gobiernos autónomos descentralizados del país. Somos los responsables de implementar el sistema de protección integral cantonal. Gobiernos autónomos descentralizados, sí, dependemos mucho de la asignación del gobierno nacional. No es un tema de falta de recursos, es un tema de mala utilización de esos recursos. Ya lo decía la UNICEF, que los niños, niñas y adolescentes son las víctimas ocultas de esta pandemia, pues también se han vulnerado sus derechos. Por ejemplo, 6 de cada 10 niños no pueden continuar con sus estudios a través de las plataformas digitales. ¿Qué ha hecho el gobierno autónomo centralizado para generar aquellas herramientas informáticas? Sobre estos y más temas trajeron a colación la falta de normativa, y es que la Asamblea Nacional tiene pendiente el Código de la Niñez. Si hay norma pues para proteger, para impedir la violencia en materia de niñez y adolescencia, pero se ha cumplido de alguna manera. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Más noticias. Un operativo conjunto realizado en Esmeraldas entre Fuerzas Armadas y Policía logró la captura de 3 ciudadanos que transportaban 1 tonelada de clorhidrato de cocaína en una lancha tipo fibra, la que tenía como destino Centro y Norteamérica. La lancha fue localizada por los guardacostas frente a las playas de Esmeraldas, en el sector de Galera perteneciente al cantón Muisne. Las fuerzas del orden ya les venían siguiendo los pasos. La Armada del Ecuador y la Policía Nacional con su unidad de lucha contra el crimen organizado, ULCO. Al momento de ser descubiertos, los tripulantes de la embarcación trataron de evitar su captura, arrojando la millonaria carga al agua y cambiando de dirección la embarcación, pero el avión de las Fuerzas Armadas los tenía vigilados. Procedió a despojarse de 44 bultos con presunta sustancia sujeta a fiscalización y 17 tanques con presunto combustible en su interior. En el lugar, los 3 tripulantes de la embarcación fueron detenidos y puestos a órdenes judiciales. Uno de ellos tiene antecedentes penales. Por tenencia ilegal de armas, el señor Aníbal Rodolfo. Los 2 ecuatorianos y el ciudadano colombiano que fueron detenidos ya pasan a órdenes del juez competente. Las autoridades señalaron que la droga tenía como destino Estados Unidos, pasando primero por Centroamérica y que fue traída a Ecuador desde el país vecino de Colombia. El precio de esta sustancia sujeta a fiscalización en el Ecuador es de aproximadamente $1.500.000 y el costo en Centroamérica sería aproximadamente de $15 millones. El trabajo policial para este decomiso fue articulado entre unidades de inteligencia de Ecuador, Colombia y Estados Unidos. Desde Esmeraldas, Carlos Chamorro, 24 horas. Los pasos ilegales que unen Ecuador con Colombia son destruidos por la fuerza pública en el Carchi. Durante el último operativo se incautaron 17 lingotes de oro que ingresaban al país sin documentación alguna. El peligro es inminente en todo momento. Hombres y mujeres se arriesgan a pasar por el río para cruzar la frontera, debido al cierre del puente internacional Rumichaca. Estamos dando cumplimiento al decreto ejecutivo, que es el cierre de fronteras. Durante el último operativo se detuvo a un ciudadano ecuatoriano ingresando al país con 17 lingotes de oro que superan los 4 kilos de peso. Más o menos de aproximadamente unos $300.000 más arriba. Los pasos informales a lo largo de la frontera son cada día más frecuentados por quienes se dedican al ingreso de mercaderías de manera irregular, como un sustento para mantener a sus hogares. 2 viajes más no se puede hacer. ¿Y en estos 2 viajes cuánto le queda a usted? Son $10. $10
$10 y bien sacado el aire. Pero no únicamente el contrabando sale e ingresa por estos pasos, también la migración irregular, abandonando a sus propios compatriotas al percatarse de la fuerza pública. Claro, porque no nos obliga a pasar, porque como no hay paso, entonces nosotros queremos volver a nuestro país. Por ello se montan campamentos cerca de los pasos ilegales para mantenerlos vigilados, mientras los patrullajes móviles se realizan tanto en el límite fronterizo como en la carretera, con la aceptación ciudadana. Me parece excelente para que controlen la seguridad de la ciudadanía. Muy buena iniciativa por parte de la aduana del Ecuador y de las fuerzas militares. El ejército colombiano también custodia la frontera desde su territorio, mientras los informales observan los controles a lo lejos en un juego del gato y el ratón. Esta no es la primera incursión que realiza la fuerza pública para destruir los diferentes pasos ilegales construidos a lo largo de la frontera para ingresar y sacar mercadería hacia Colombia. En el Brinco, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. Vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, visitó el sitio donde colapsó uno de los accesos al puente sobre el río Upano en Macas. Además, asistió a la entrega de recursos a entidades seccionales y equipos al hospital de la ciudad. Mientras maquinaria de varias entidades públicas con apoyo de la empresa privada iniciaron los trabajos para recuperar el acceso al puente que fue destruido por la creciente del río Upano en la carretera Macas-Puyo, arribó al lugar vicepresidente de la República, quien anunció que la vía será recuperada en pocas horas más. En el transcurso del día de hoy, más tardar el día de mañana, podría habilitar temporalmente la conectividad de la ciudad. En el tramo que ustedes ven ahí, que quedará recuperado. Posteriormente, el segundo mandatario acudió a la entrega de asignaciones por parte del Banco de Desarrollo a municipios y gobierno provincial. Luego visitó el Hospital General de Macas, en donde entregó algunos equipos. El mayor desafío está en la parte de cuidados intensivos, en donde ya estamos ampliando la capacidad con 3 unidades adicionales y vendrán 4 más la próxima semana para completar. Además, recorrió los interiores de esta casa de salud e informó que el gobierno ha asignado $200.000 para su ampliación y equipamiento en la ciudad de Macas, provincia de Morona, Santiago. Wilson Cabrera, 24 horas. Por tu salud. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este programa Por tu Salud. Pues hoy desde la casa, porque estamos con esta enfermedad, pero aquí transmitiendo mucho optimismo. La Organización Mundial de la Salud, OMS, acoge con satisfacción los resultados de los ensayos clínicos iniciales realizados en el Reino Unido que muestran que la dexametasona, un corticoide, puede salvar la vida de los pacientes que están gravemente enfermos debido a la enfermedad de la COVID-19. Ustedes se preguntarán, pues bueno, ¿qué es la dexametasona? Es importante entender que este medicamento es un corticoide, por lo tanto es un antiinflamatorio esteroidal. Se diferencia esto de los otros antiinflamatorios que son no esteroidales. Este tipo de medicamento, los famosos corticoides, pues obviamente tienen beneficios y tienen algunos riesgos sobreañadidos de su uso. Por lo tanto, nosotros recomendamos que el médico sea quien recomiende el uso de este tipo de medicamentos. Y acuérdense que la dexametasona solo está indicada en casos de COVID-19 que hayan progresado a una etapa de gravedad. La dexametasona, este medicamento se lo descubrió en la década de los 60 y desde ahí se lo ha usado en múltiples enfermedades para reducir la inflamación, las afecciones alérgicas e inclusive algunos tipos de cánceres. Este medicamento entró a la lista de medicamentos esenciales por la Organización Mundial de la Salud a eso de los años 70. Y desde ahí básicamente ha sido ampliamente distribuido a nivel mundial, está fuera de patente y tiene un costo muy asequible para la población. Vemos con muy buenos ojos los resultados de este estudio clínico que demuestran en el Reino Unido que la supervivencia de los pacientes con COVID-19 que están gravemente enfermos ha mejorado. Les voy a dar cuáles fueron los hallazgos principales de este famoso estudio. Pues básicamente 6 miligramos al día divididos en tomas que pueden ser por vía oral o por vía intravenosa, pues básicamente en 10 días ellos dividieron a varios grupos de pacientes. Unos les dieron el medicamento y a otros no les dieron. Por lo tanto, ellos vieron que en los pacientes que estaban con COVID-19, que no estaban gravemente enfermos, no había beneficio. El uso de este medicamento en pacientes que estaban enfermos no tenía beneficio. En los pacientes que estaban con requerimiento de oxígeno, pues la reducción de la mortalidad
fue del 25 al 20%, y en aquellos pacientes graves, pues la reducción fue mucho más significativa, del 45 al 27%. Vemos con muy buenos ojos, pues y esperemos que aquí en el Ecuador se le empiece a aplicar en las terapias intensivas, que se lo ha hecho desde el inicio de la pandemia. Los invitamos a ver el siguiente programa de Por Tu Salud.